Bueno, hoy les vamos a hablar del diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es un diagrama que describe el proceso de un sistema informático. Se usan en muchos campos para documentar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser algo difíciles. Los diagramas de flujos emplean como simbología rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras para definir el paso a paso de lo que vamos a realizar. Esto junto con flechas, que son las que conectan y establecen hacia dónde va el flujo o la secuencia de este diagrama. Este es un ejemplo de cómo se usa la simbología y de unos diagramas de flujo. El uso de los diagramas de flujo para los procesos empezó más o menos como en 1920 y 1930. En 1921, los ingenieros industriales Frank y Lillian Gilbert presentaron un diagrama de flujo de procesos en la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. A principios de la década de los 30, el ingeniero Alan Morgensen empleó las herramientas ya presentadas por Gilbert para una conferencia sobre cómo aumentar la eficiencia en el trabajo. Y en 1947, ASME adoptó un sistema de símbolos para el diagrama de flujo que son procesos ya derivados de lo que originalmente explicó Gilbert. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es un pseudocódigo. El pseudocódigo es utilizado por los programadores para omitir secuencias de código o para dar una explicación que toma el programador para hacer sus códigos. Esto quiere decir que el pseudocódigo no es programable, sino que facilita la programación. El principal objetivo de un pseudocódigo es representar la solución a un algoritmo de la forma más detallada posible y que a su vez lo más parecido al lenguaje que posteriormente se utilizará para la codificación del mismo. El pseudocódigo se utiliza para representar acciones sucesivas, que son palabras reservadas en inglés, tales como start, begin, and stop, etc. El lenguaje de especificación de un algoritmo, el uso de tal lenguaje hace paso de codificación. Eso quiere decir que es la traducción a un lenguaje de programación, que es fácil. El pseudocódigo nació como un lenguaje que era similar al inglés y era un medio para representar básicamente la estructura del control de programación. Se considera un primer borrador dado que el pseudocódigo tiene que introducirse posteriormente a un lenguaje de programación. Cabe señalar que el pseudocódigo no puede ser ejecutado por una computadora. Ahora vamos a hablar de la implementación y el uso de los algoritmos. La implementación es el proceso que toma la especificación del algoritmo y la traduce a una forma que pueda aplicarse a la solución del problema para el cual fue diseñado. La implementación puede tomar formas muy diversas. Podría significar la construcción de un circuito eléctrico o de un dispositivo mecánico que cumpla con las condiciones específicas, pero restringamos la edición en el campo de la informática. En ese sentido, implementar significa traducir un algoritmo a un lenguaje que puede ser interpretado por un motor de ejecución. Para el análisis del estudio de algoritmos, usualmente se usa una forma abstracta de implementación, la cual
no utiliza un lenguaje de programación específico, sino que emplea formas de representar el algoritmo que luego puede ser directamente traducida a un lenguaje particular. Algunas de estas formas son los diagramas de flujo, los diagramas de bloques y el pseudocódigo. Este último casi un lenguaje imperativo en la salvedad que no tome en cuenta los otros tipos de datos y además sus instrucciones pueden estar en el idioma español. En cualquier otro ya no será interpretado por ninguna computadora.